¿Qué tipo de trabajo necesitas tener para poder traer a tu familia a Canadá? Así es, chicos, cuando tú estás en Canadá puedes traer a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja common law e hijos dependientes a Canadá a vivir contigo. Pero en ese video vas a aprender exactamente qué tipo de trabajo necesitas tener para poder ayudar a ese trámite y que tu familia llegue a Canadá para poder vivir contigo. Antes de empezar con el video, te invito desde ya a que te suscribas a este maravilloso canal haciendo clic en el botón de suscribirse aquí abajito de este video para que así seas parte de esta maravillosa comunidad y de esa manera sigas aprendiendo muchísimas cosas sobre cómo migrar a Canadá. Ahora sí, chicos, sin más que decir, empecemos con el video. Esta es la página web del gobierno canadiense, chicos. Este link lo encuentran en la cajita de descripción aquí abajito de este video. Y como pueden ver, está en español porque algunas personitas en los comentarios de mis videos me dicen: Malú, ¿por qué no lo traduces al español? No es más sencillo, así que en este video les traigo la página web del gobierno canadiense en español. Para aquellas personas que quieran traducirlo del inglés o francés al español para que sea más fácil la lectura, hacen clic aquí donde dice inglés y colocan acá el idioma en donde lo quieren traducir. Yo he puesto español y colocan translate y así lo van a poder leer todo en español. Entonces, chicos, aquí en esta página web van a encontrar la información que ustedes necesitan saber para poder determinar qué tipo de trabajo necesitas tener en Canadá para poder traer a tu familia del extranjero de tu país a Canadá y que estén contigo dentro del país Canadá. Para eso empecemos diciendo, chicos, que puedes traer a tu esposo, esposa, pareja common law, hijos, hijas dependientes. No puedes traer ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tus hermanos. Si es que ellos están interesados en migrar a Canadá, ellos tienen que realizar una aplicación por separado. Aquí mismo la página web del gobierno canadiense oficial te dice: la elegibilidad de su familiar depende de ya sea que esté en el proceso de solicitar la residencia permanente o ya haya solicitado la residencia permanente, y depende del tipo de trabajador que se encuentra en Canadá. No todos los trabajos, chicos, te permiten traer a tu familia. El hecho de que puedas traer a tu familia a Canadá va a depender del tipo de trabajo que tengas y, chicos, muy importante, también va a depender del tipo del programa en el que tú has aplicado para poder trabajar en Canadá. Por ejemplo, empecemos leyendo esto. Dice: cualquier ocupación altamente cualificada de la categoría Tier 0, 1, 2, 3. Es decir, básicamente las personas que tengan un trabajo categoría Tier 0, 1, 2 o 3 pueden traer a sus familiares, esposo, esposa, hijos dependientes. Ahora, si se preguntan ¿qué cosa es Tier, Malú? Tier básicamente, chicos, es la versión mejorada y actualizada de lo que se llamaba trabajos NOC. Tier, TEER, son las abreviaturas de lo que significa en español formación, educación, experiencia y responsabilidades, y estas 4 categorías son utilizadas para poder categorizar y dividir los tipos de trabajo. ¿Cuánta formación se necesita para un tipo de trabajo? ¿Cuánta educación necesitas para un tipo de trabajo? ¿Cuánta experiencia y qué tipo de responsabilidades conlleva un determinado tipo de trabajo? Por ejemplo, acá, Tier 0 son puestos gerenciales, gerentes de publicidad, marketing, relación pública. Tier 1 son ocupaciones que normalmente requieren un título universitario. Tier 2 son ocupaciones que normalmente requieren un diploma universitario, un aprendizaje de 2 o más años o tareas de supervisión, como por ejemplo lo que son gerentes o supervisores de área. Y el Tier número 3 son ocupaciones que normalmente requieren un diploma universitario, aprendizaje de menos de 2 años o una formación en el puesto de trabajo de más de 6 meses, como por ejemplo ser baker o ser panadera, ser asistentes dentales o ser asistentes de laboratorio dental. El Tier número 4 son ocupaciones que normalmente requieren un diploma de escuela secundaria, es decir, no necesitas educación superior universitaria, o también ocupaciones que requieren una formación en el puesto de trabajo de varias semanas de duración, como por ejemplo lo que son cuidadores de niños para el hogar o vendedores minoristas con decoradores. Y el Tier número 5 son ocupaciones que generalmente requieren una demostración de trabajo a corto plazo y sin educación, como por ejemplo repartidores y distribuidores de puerta a puerta. De esta manera, chicos, se categorizan los trabajos Tier 0 al número Tier 5. Entonces, regresando a la página web en donde yo les había mostrado sobre las ocupaciones, la elegibilidad del familiar, o sea, qué tan elegible sea tu miembro de familia a que venga a Canadá a acompañarte con un permiso de trabajo, es dependiendo de qué tipo de trabajo Tier tienes tú, que eres el aplicante principal que se encuentra dentro de Canadá. Esta página web, chicos, es lo máximo. Aquí encuentran absolutamente toda la información que ustedes necesitan saber para poder emigrar de manera exitosa a Canadá. Por ejemplo, aquí hay un formulario en donde te hacen algunas preguntas
preguntas para que así tú mismo puedas darte cuenta si es que puedes traer a tu familia a Canadá para que se quede contigo en este país. La primera pregunta es, ¿has solicitado la residencia permanente a través de un programa de inmigración económica o proyecto piloto que se enumera a continuación? Acá se enumera absolutamente todos los programas. Si es que tú has aplicado a la residencia permanente bajo alguno de estos programas, colocas que sí. Si es que no has aplicado a la residencia permanente, colocas que no. Vamos a tomar el caso hipotético que uno de ustedes aún no aplica a la residencia permanente, así que coloca que no. La siguiente pregunta ¿es usted un trabajador extranjero temporal que ha recibido un permiso de trabajo bajo una de las vías elegibles para la residencia permanente que se enumeran a continuación? Y aquí se enumera programa de nominación provincial, de inversores, programa de visas para startups, programa de inmigración del Atlántico, que es muy famoso, piloto de inmigración agroalimentaria, que también es muy famoso. En caso alguno de ustedes esté con un permiso de trabajo aquí en Canadá bajo una de estas vías, coloca que sí. Si es que no, coloca que no. Vamos a tomar el caso hipotético, chicos, de que uno de ustedes se encuentra dentro de Canadá con un permiso de trabajo que les permite trabajar de manera legal bajo lo que se llama el piloto de inmigración agroalimentaria. Entonces colocan que sí. La siguiente pregunta ¿es un trabajador con un camino hacia la residencia permanente en una de las corrientes elegibles? Aquí te dicen, el miembro de su familia, es decir, tu esposo, tu esposa o tus hijos pueden ser elegibles para un permiso de trabajo abierto bajo esta medida. Usted, es decir, la persona que está en Canadá con el permiso de trabajo abierto bajo el piloto de inmigración agroalimentaria y su familiar deben cumplir con los requisitos siguientes. Requisitos del solicitante principal, es decir, qué cosa tú, persona dentro de Canadá, tienes que tener. Número 1, tienes que tener un permiso de trabajo válido y lo tienes muy bien. Después, debes estar empleado en una ocupación de baja calificación en la fecha en que su familiar presente su solicitud, es decir, tener un trabajo Tier 4 o 5. Ahora, ¿cómo verificas qué trabajo es 4 o 5? Regresamos a este link que yo ya les había mostrado anteriormente y deslizamos un poquito abajo y aquí nos muestra exactamente todos los títulos de trabajo que son categoría Tier del 0 al 5. Por ejemplo, digamos, si es que trabajas de cajero, cajero es una categoría Tier 5, o digamos que eres un empleado de gasolinera, que trabajas en una gasolinera, este es un Tier número 5. Entonces, aquí en esta página web, que el link también lo encuentran en la descripción, van a poder ver específicamente si tu trabajo es un Tier 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces simplemente acá escribes tu posición laboral tal cual aparece en tu contrato de trabajo y ahí vas a detectar qué categoría es. Una vez tú ya estés súper seguro de qué tipo de trabajo tienes, vas a venir a esta página web y responder las preguntas que te piden. Así vas a poder tener la respuesta final si es que puedes o no ayudar a tu familia a venir a Canadá. Lógicamente en ese caso tu pareja, ya sea esposo, esposa o common law, recibiría un permiso de trabajo abierto y tus hijos, si son menor de edad, irían a la escuela. Ahora chicos, ¿qué pasa si respondemos las mismas preguntas de manera diferente? ¿Has solicitado la residencia permanente a través de un programa de inmigración económica o proyecto piloto que se enumera a continuación? Digamos hipotéticamente que uno de ustedes ya aplicó a la residencia permanente bajo la categoría del Canadian Experience Class en el Express Entry, entonces colocan aquí que sí. Aquí te dice, el miembro puede ser elegible para un permiso de trabajo abierto y para ello tienes tú que tener un permiso de trabajo válido. Su permiso de trabajo tiene que ser válido para Canadá durante al menos 6 meses después de que recibamos la solicitud del permiso de trabajo abierto de su familia. También debes vivir y trabajar en Canadá, lógicamente, y acá también te muestran los requisitos de tu familia. Antes de que sus hijos dependientes trabajen en Canadá, verifique la edad mínimo requerida para trabajar en la provincia o territorio. Claro, pues, si tus hijos son menores de edad y aún no pueden trabajar legalmente en Canadá, ellos van a ir a la escuela y van a recibir un permiso especial que les permite ir a la escuela, y si ya tienen una edad en donde pueden trabajar, ya pueden trabajar legalmente. Ahora, si me preguntan, Malú, yo estoy estudiando en Canadá. Bueno chicos, eso ya es un tema diferente. Tú puedes traer a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos e incluso a tu pareja common law si es que tú, aplicante principal, estás estudiando en Canadá, pero no es estudiar cualquier cosa. Hay determinados requisitos que tú tienes que saber y tienes que tener para que puedas ayudar a tu familia a venir a Canadá
mientras tú estudias. Para eso tú tienes que estudiar un Master Degree en Canadá de 16 meses a más, estudiar un doctorado o estudiar una de las siguientes profesiones: doctorado, bachelor en medicina, optometría, siendo enfermera, para educación y para ingeniería, como lo pueden ver aquí en esta pantalla. Básicamente, chicos, son programas para bachilleres y para doctorados o másters. Por ejemplo, si tú estudias inglés o francés en Canadá, lamentablemente no vas a poder traer a tu familia contigo a Canadá, sino que en ese caso tu esposo o esposa tiene que realizar un permiso completamente separado, ya sea para estudiar en Canadá o ya sea para trabajar en Canadá, pero tú no la puedes traer a Canadá con el estatus que tienes de estudiante de idiomas en Canadá. Acá hay otros programas elegibles que si tú estás estudiando estos programas de aquí, chicos, puedes traer a tus familiares a Canadá. Por ejemplo, si eres estudiante piloto de comunidades minoritarias francófonas. La mayoría son en Quebec, hay otros en Ontario, también está en Manitoba si es que estudias en este college, y en British Columbia si es que estudias lo que es Canadian Pharmacy Practice Program o un Post-Degree Program en Nursing en Langara College, o si estudias en British Columbia este programa que aparece en la pantalla. En otras palabras, chicos, si tú estudias una de estas cosas que aparece aquí, doctorado, bachillerato o de esos programas de acá, sí puedes traer a tus familiares, esposo, esposa, pareja common law, hijos o hijas dependientes. Y si es que estás metido en otro programa que no sea uno de estos, no puedes traerlos. Y regresando a la página anterior, chicos, que también la página web la encuentran en la cajita de descripción, si es que estás con un permiso de trabajo canadiense vigente en Canadá y tienes un trabajo Tier 0, 1, 2 o 3, sí puedes traer a tu familia en la mayoría de los casos. Pero, chicos, un gran pero acá también va a depender de qué tipo de programa tú estás aplicando. Como les dije anteriormente, si estás aplicando bajo Canadian Experience Class y ya aplicaste a la residencia permanente, puedes traer a tu familia. Si es que aún no has aplicado a la residencia y estás con un permiso de trabajo bajo el programa de inmigración del Atlántico, por ejemplo, también puedes traer a tu familia. Simplemente teniendo un trabajo Tier 4 o 5, no necesitarías un Tier 0, 1, 2 o 3, sino uno de baja calificación como el 4 o el 5. Estas páginas web, chicos, que están acá en sus pantallas, los van a ayudar muchísimo. Todo eso lo encuentran aquí abajito en la cajita de descripción. Si tienes alguna otra duda sobre este proceso, escríbelo aquí abajito en la cajita de comentarios abajo de este video y yo con gusto te voy a responder y ayudar en lo posible. No olvides suscribirte y compartir este video con todos tus amigos y familiares. Dale like a este video para así yo saber que te gusta este tipo de contenido y seguir haciendo este tipo de videos para que así tú aprendas cómo emigrar a Canadá paso a paso. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí el día de hoy. Un abrazo y beso a la distancia. Nos vemos en el video de la siguiente semana.